Diana, Lice, Weimar, Lina, Jean-Paul y Gloria, ¿no? Sí, profesor. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. Bien, pues. Mi grupo conformado por Lisette Bedoya, Lina Gallego, Weimar Delgado, Paul Monsalve y quien les habla, Diana Arango. Les vamos a hablar sobre el control como elemento en la organización. Tenemos, ¿qué es el control? Es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que los protocolos y objetivos de una empresa, departamento o producto cumplan con las normas y las reglas fijadas. ¿Esto qué implica? Necesariamente la comparación de lo obtenido con lo esperado. Tenemos los tipos de control. Primero tenemos el preliminar, es el tipo más deseable de control, el control previo. Pues previene los problemas de manera anticipada. Se llama control previo porque tiene lugar antes de la actividad verdadera. Este control es muy práctico porque nos permite al administrador evitar problemas en lugar de tener que solucionarlos posteriormente. Tenemos el tipo de control concurrente. Es el que se realiza mientras se desarrolla una actividad para que la administración pueda corregir los problemas antes de que ocasionen un daño grave, se vuelvan más costosos o no tengan solución. Para realizar este control es recomendable hacerlo durante la supervisión directa. Y tenemos el de retroalimentación. Es el más frecuente de los tipos de control. En este caso se efectúa después de la acción. La desventaja principal de este tipo de control es que para cuando el administrador ya tiene la información, ya está hecho el daño. Entonces, pues, pero hay muchas actividades para las que este control es muy útil. Tiene dos ventajas sobre los tipos de control anterior, sobre el preliminar y sobre el concurrente. La primera ventaja es que proporciona a los administradores información de provecho sobre la efectividad de su esfuerzo de planeación. Si la retroalimentación indica poca variación entre el estándar y el desempeño verdadero, es evidencia de que la planeación en general se diseñó bien. Si la desviación es grande, un administrador puede utilizar esta información al formular nuevos planes para hacerlos más efectivos. Y la segunda ventaja es que el control posterior puede incrementar la motivación del empleado. Pues la gente siempre quiere como tener la información sobre lo bien que se han desempeñado. Bueno, dentro del proceso del control tenemos la medición del desempeño. Un buen administrador, ¿sí? Un buen y verdadero administrador siempre para obtener esta información debe saber para saber cuál es el buen desempeño, debe tener información de sus trabajadores. Para esta medición de desempeño se utilizan 4 fuentes, las cuales son la primera, observación personal, la segunda, informes estadísticos, la tercera, informes orales y el cuarto, informes escritos. Cuando se refiere a la información personal, esto quiere decir que es tanto las actividades menores y mayores que se logran observar dentro de la empresa. Y esto también para que el administrador pueda leer como trabajadores entre líneas. El otro punto se puede obtener por medio de estadísticas y de sistemas tecnológicos. Y esto se puede hacer por medio de informes orales, que quieren decir conferencias, reuniones o llamadas telefónicas. Y la otra forma de desempeño es de informes escritos, que es parecido al informe estadístico, pero los resultados son más lentos y se consideran aún más formales que los anteriores. Bueno, de segundo tenemos la comparación del desempeño, que determina el grado de variación entre el desempeño real y el estándar. Y los administradores se preocupan durante esta etapa de manera especial por el tamaño y la dirección de la variación.
Bueno, como en procesos de control también tenemos lo que son los análisis de variación. Básicamente el análisis de variación es cuando debemos de aplicar las medidas correctivas. Para poder aplicar estas medidas correctivas debemos de tener muy claro cuáles son las normas que tenemos estructuradas dentro de nuestra organización de la empresa. Primeramente debemos de saber cuándo debemos o cuándo tenemos la necesidad de la reorganización de nuestra estructura como empresa. Para esto debemos de asignar o saber asignar bien los labores individuales o grupales que tenemos dentro de la empresa. También debemos de saber cuáles son las medidas correctivas que debemos de aplicar a cada colaborador. Y muchas veces no es necesario, digamos, realizar modificaciones, sino que podemos reasignar las tareas de cada colaborador o podemos incluso aclarar las tareas de cada colaborador. Para este tipo de aclaración o reasignación de tareas debemos de tener muy en claro de que podemos realizar o tener en cuenta técnicas detalladamente de las funciones de cada persona. Adicional, tenemos otro tipo de proceso de control que se llama empleador de acciones de medidas correctivas. Para esto existen 3 cursos de acción. El primero es no hacer nada, como su palabra lo indica, pues no hacer nada es seguir con su misma estructura, sus mismas normas, y esto nos puede llevar a que la empresa fracase o tenga alguna falencia y pues pueda caducar. O también podemos tener en cuenta lo que es corregir el desempeño real. ¿Cuándo podemos corregir el desempeño real? Cuando la estructura de nuestra empresa esté bien diseñada. Y para esto podemos incrementar lo que son las capacitaciones, rediseñar los puestos de cada empleador. Muchas veces tenemos que tener en cuenta de que todas las personas no contienen las mismas habilidades para ciertas labores. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar a un reemplazo de personal, sino que podemos reajustar los trabajos a cada persona. O si es el caso, pues ya sería el reemplazo del personal como tal. También tenemos como curso lo que es revisar el estándar. ¿Cuándo debemos de revisar el estándar? Cuando el estándar sea irregular dentro de la empresa, cuando veamos las falencias, cuando tengamos pérdidas dentro de la empresa. Muchas veces este estándar se le aplica, digamos, al desempeño que tienen los colaboradores dentro de nuestra empresa, pero a veces no tenemos en cuenta que este tipo de estándar irregular también tenemos que saber aplicarlo a la estructura de nuestra organización. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta de que hay trabajadores de que le ponen más tareas que otro, entonces se sofocan de tanto trabajo y por eso el rendimiento no es amplio. O pues la elevación de metas, le ponemos mucho sobrecarga y pues por eso no rinden. Entonces, por eso a veces hay que saber diferenciar cuando debemos de aplicar este estándar irregular. Bueno, dentro de las técnicas del control tenemos el presupuesto. El control por medio de un presupuesto es uno de los dispositivos más reconocidos y usados de control administrativo. Abarca el enfoque de la combinación, planeación, control. Podemos asegurar que el control del presupuesto es el proceso de averiguar lo que se está haciendo y comparar estos resultados con los datos del presupuesto correspondiente, con el fin de aprobar los logros o remediar las diferencias que hay. Primero, hay que distinguir, ante todo, los pasos o etapas del control. Ahí encontramos el establecimiento de los medios de control, las operaciones de recolección y concentración de datos, interpretación y valoración de los resultados y la utilización de los mismos resultados. El establecimiento de los medios de control y la utilización de los resultados son etapas propias del administrador.
Las operaciones de recolección y concentración de datos pertenecen al técnico en el control de que se trate. Y la interpretación y valoración de los resultados suele ser de la administración, pero con ayuda del técnico. Segundo, entre la innumerable variedad de medios de control posibles en cada campo, hay que escoger los que puedan considerarse como estratégicos. Se dice que no existen reglas precisas sobre cómo escoger estos puntos estratégicos de control, pues por la infinita variedad de problemas y condiciones de cada empresa. Sin embargo, nos podemos ayudar con unas preguntas como son: ¿qué mostrará mejor lo que se ha perdido o no se ha obtenido? ¿Qué puede indicarnos lo que podría mejorarse? ¿Cómo medir rápidamente cualquier desviación anormal? ¿Qué informará mejor sobre quién es responsable de las fallas? ¿Qué controles son los más baratos y amplios? ¿Y cuáles son los más fáciles y automáticos? Tercero, los sistemas de control deben reflejar en todo lo posible la estructura de la organización, pues ya que la organización es la expresión de los planes y a la vez un medio de control. Por eso, cuando el control se rompe, los canales de la organización sistemáticamente se distorsiona todo, se trastorna todo el proceso que lleva la empresa. Cuarto, al establecer los controles hay que tener en cuenta su naturaleza y la de la función. Perdón, yo estoy perdido, perdón. O sea, estoy perdido porque como estás leyendo, ¿No estaba presentándolo? La explicación se pierde, o sea, no hay explicación. Entonces no sé si sí, se presenta ahí, aquí se tiene que el control, dice presupuesto, explicándolo usted está leyendo. Entonces, si fuera más explicativa, pues yo creo que uno puede captar mejor. Pues, profe, estoy explicando entre los puntos unas partes de, no totalmente lo de la lectura, sino explicando unas partes del control de la organización. No, o sea, yo la realidad no me perdí lo conectó con lo otro y no entendí. Pero bueno, pueden seguir. Yo llevo ahí una presentación que hay y habla de presupuesto. Sí, y yo creo que está explicando el tema del presupuesto. Pero bueno, Sí, pero... Okay. Bueno, como quinta técnica de control, podemos reflejar que los controles deben de ser flexibles. ¿Por qué? Porque ellos se deben de ajustar a los cambios adversos o para tener una ventaja hacia nuevas oportunidades, ¿no? Esto de los controles flexibles se ve en muy pocas organizaciones o empresas, porque hay unas que son muy sólidas y no tienen pues necesidad de hacerlo de esta manera, ¿no? En sexto, los controles deben de reportar rápidamente. Sí, señor. Profe, ¿qué nos decía? No, sigan, o sea, yo sigo perdido en el tema porque es que, o sea, repito lo que estoy diciendo, si por lo menos proyectan allí punto a punto, pues no digamos, no transcriban todo, pero en el tema presupuesto, que es la parte más delicada del control,
si fueran más explicativos, menos de lectura, creo que el tema es comprendible. Además, porque es que la parte final que va en el trabajo y debe quedar muy claro el tema de lo que es el control allí. Pero bueno, sigan de todas maneras, de pronto, sí miremos el día con los demás compañeros a ver que haya una buena comprensión del contenido temático. Bueno, como les decía, la sexta técnica de control, podemos encontrar que los controles deben de reportarse rápidamente las desviaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hacemos control, podemos decir que es algo que se está como revisando, ¿no? O haciendo alguna corrección. Entonces, si no se actualiza o no se reporta rápidamente, se puede seguir cometiendo el mismo error, ¿no? Entonces, eso podemos encontrar en ese punto. El punto séptimo, los controles deben de ser claros para todos en la empresa, ¿no? Pues como su término lo dice, deben de ser pues claros para todos porque es algo que se va a implementar en la empresa. Entonces, todo el personal tiene que tenerlo muy claro cómo se va a implementar. Por eso se debe instruir o permanecer haciendo capacitaciones sobre su técnica y su terminología. En la octava encontramos que los controles deben llegar lo más concentrados a los altos niveles administrativos que los van de utilizar. ¿De qué manera podemos hacer que estos controles lleguen concentrados? Utilizando gráficas, ya sean de líneas, las gráficas de GAM o de punto de equilibrio. Las gráficas de GAM es un diagrama, una herramienta que le permite facilitar pues, los proyectos, que le proporciona una vista general de las tareas programadas, ¿no? Como ejemplo, la fecha de inicio y finalización de un proyecto, qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada de inicio y finalización de las tareas y una estimación de cuánto llevará cada tarea, cómo se superponen las tareas y si hay una relación entre ellas. Y en el punto de equilibrio podemos ver que es algo que nos sirve para analizar el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder ni ganar. El punto de equilibrio de un negocio, las ventas son iguales a los costos y los gastos. Al aumentar el nivel de las ventas se obtiene utilidad y al bajar se produce pérdida. Y los costos se clasifican en costos fijos y costos variables. En la novena encontramos que los controles deben conducir por sí mismos a alguna forma a la acción correctiva. Como por ejemplo, no es decir simplemente que algo está mal o que esto está mal o esto no se hizo, sino que se debe aclarar el dónde, el por qué y quién es el responsable del control que se hizo, ¿no? En la 10, en la utilización de los datos debe seguirse un sistema. ¿Cuál? El análisis de los hechos. El segundo, interpretación de los mismos. Tercero, adoptación de medidas aconsejables. Cuarto, su iniciación y revisión estrecha. Quinto, el registro de los resultados obtenidos. 11, el control puede servir para lo siguiente. Seguridad en la acción seguida, corrección de los defectos, mejoramiento de lo obtenido y nueva planeación general y en la motivación personal. Bueno, pues aplicando el control como método en la organización, hemos escogido una organización en donde se ha venido desempeñando desde hace varios años
esta fase organizativa como es el control, que es el grupo Argos. El grupo Argos, pues yo sé que la mayoría de aquí de mis compañeros y de pronto mi profesor han escuchado hablar de él, lo conocen. Argos es una empresa que se ha dedicado en la parte de la construcción, a hacer el cemento, y es una empresa que ha venido creciendo y se ha posicionado a nivel no solo de Valle del Cauca, sino a nivel de todo Colombia, ¿sí? Es una empresa que pues ha generado unos muy buenos resultados como fruto de tener unas buenas estrategias internas, entre ellas de aplicar el control. ¿Qué ha hecho entonces la empresa? La empresa se ha comprometido a fortalecer constantemente el mejoramiento dentro de cada uno de los procesos internos. Cuando nosotros hablamos de empresa, muchas veces nos fijamos más en la parte externa que en la parte interna, en el cliente externo que en el cliente interno. Y a veces descuidamos esa parte, y en realidad esa parte interna de una empresa es la que fortalece como compañía, la que hace que el cuerpo de la empresa sea fortalecido, salga adelante y se proyecte. Ese fortalecimiento interno se ha proyectado en el crecimiento de la empresa, en las ventas y demás. Todo esto, obviamente, se da de acuerdo al aplicar todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Pero si aplicando todas las herramientas de la administración que hemos visto Me te interrumpo por hasta ahora, damos por alto el control, pues la verdad es que se va a cometer Elena, muchísimo. creo que el profesor otra vez se fue de la Sí o reunión. sí, siempre se va a cometer errores en la empresa. ¿Perdón? ¿El profesor se volvió a salir? Sí, creo que sí, no lo veo. Sí. Ah, bueno, esperemos. Elena, apaga el micrófono un momento, ya entró el profe. El micrófono ponlo un poquito más así para que no se escuche tanto eco. Tengo problemas con la conexión, me está cayendo, pero sigan la exposición tranquilo, que igual ahí están otros compañeros para que están viendo la presentación. O sea, la presentación no es para mí, sino para todos los que están en el aula. Bien, pueden continuar. Listo, Elena, puedes continuar. No se te escucha, Elena. No se te escucha, Elena. Listo, profe, ¿podemos continuar? Sí, Elena. Solo que te escuchas como un poquitico lejos, pero sí, Bueno, entonces estábamos hablando del grupo Agus, que es un grupo altamente comprometido y ha sido una empresa que ha sido premiada en varias ocasiones a nivel nacional. Por su innovación y por su crecimiento, y todo esto es fruto
¿No se me escucha ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí, no, Elena, se te va. ¿Allí me escuchan? Sí, ahí ¿Me sí. escuchan? Sí, sí. Bueno, entonces miremos que hay un... Ok, bueno, voy a tratar de hablar entonces un poquito más alto. Estábamos hablando entonces del proceso de mejoramiento y es el arte de mejorar aquellos procesos para poder llegar al objetivo que se tiene, para poder llegar a la meta, aprovechando los recursos y obviamente pues alcanzando esa meta, ¿no? ¿Qué pasa con Agros? Agros crea... Bueno, continuemos con los departamentos que participan dentro de la empresa Argos en cuanto al control. Está, bueno, está la auditoría interna. El área de la auditoría interna es la que desarrolla una actividad independiente que evalúa la calidad y efectividad del sistema de control en forma objetiva y brinda consultoría y asesoría en orden. Ayuda además a cumplir sus objetivos con un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia del sistema de administración de riesgos, controles y proceso de gobernabilidad. La auditoría interna evalúa el cumplimiento del Código del Buen Gobierno e informa de sus resultados al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Existe también un comité de auditoría, finanzas y riesgos. Ellos son los encargados de apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de efectividad del sistema de control interno y del sistema de gestión de riesgos, la suficiencia y la confiabilidad de la información financiera para la toma de decisiones en relación con el control y el mejoramiento de la actividad de la sociedad, sus administradores y sus directores. Tenemos el comité de cumplimiento. Es el área encargada de promover el diseño de procedimientos encaminados a asegurar el cumplimiento de la totalidad de las normas aplicables a la compañía. Propone las políticas que propendan por el cumplimiento adecuado, o sea, que dirigen al cumplimiento adecuado de los preceptos de conducta empresarial y diseña las capacitaciones en relación con los temas de su competencia. Tenemos también el comité de riesgos. Esta área se enfoca en la identificación de los riesgos relevantes desde lo estratégico, permite la gestión de riesgos por procesos, proyectos e instalaciones en todas las operaciones de la sociedad y propende por la continuidad de las operaciones. Este enfoque permite la alineación de aspectos relevantes como la gestión ambiental, las comunidades, la seguridad, la normatividad y los aspectos financieros. Y por último, tenemos la revisoría fiscal. La revisoría fiscal de Argos está a cargo de una firma independiente de reconocido prestigio internacional. Es quien cumple las funciones previstas en el Código de Comercio y las demás normas aplicables, así como lo prescrito por la Asamblea de Accionistas. ¿Será que ahí me escuchan mejor? Me cambié de posición. Sí, Elena, se te escucha mucho mejor. Listo. Bueno, Agros ha hecho algo y es homologar los procesos de control interno. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los empleados de Agros manejan la misma información. Todos tienen como un manual de control interno y todos tratan de cumplirlo a cabalidad. ¿Cómo hacen para cumplirlo a cabalidad?
Ellos tienen personas y fechas establecidas para hacer como un tipo de auditoría y poder controlar cada proceso dentro de los departamentos que anunció ahora Diana, que son los encargados y los que apoyan para que se haga el cumplimiento en toda la empresa. Tienen claros los roles y las responsabilidades, frente al sistema de control interno. Ellos manejan un control interno sistematizado, con líneas, con reportes, con procesos, a veces informes orales, informes escritos, informes de análisis también, como ahora uno de mis compañeros mencionaba. Hacen control dentro de la actividad, dentro del trabajo que se está haciendo. En ese momento se delega una persona que se sienta a tomar nota y a revisar cómo se está haciendo la actividad en el momento, cómo se desempeña pues el trabajador, qué riesgos está tomando, qué está pasando por alto, qué está haciendo de buena manera, como un tipo de evaluación que hacen allí, y posteriormente pues pasan a modificar, a hacer algunos cambios. Esta empresa monitorea también el funcionamiento de esos controles, o sea, hace un seguimiento continuo, todo el tiempo se está haciendo un seguimiento, o sea, todo el tiempo se está evaluando, todo el tiempo se está controlando los procesos que se hacen, y eso, como les decía ahora, eso pues se da a conocer en el momento de los resultados. Agros es una empresa que se ha consolidado y que ha venido creciendo. En el 2019, por segunda vez consecutiva, tuvieron un premio por ser la empresa tecnológica de mayor innovación a nivel de Colombia, ¿sí? Es una empresa que pues se cuida mucho y sigue unos estándares de calidad bastante altos, que esos estándares de calidad también están allí establecidos a través del control de la empresa. ¿Qué pasa entonces con ellos? Por ejemplo, en la parte financiera. En la parte financiera, gracias a los controles que ellos han hecho, que los llevan de manera sistemática, gracias a esos controles han logrado disminuir en los gastos, en los costos de la empresa, y ese dinerito que ellos se han ahorrado, lo que han hecho es invertirlo en tecnología y han crecido rentablemente para el futuro. Agros ha lanzado un producto que lo llaman cemento verde, que ese cemento verde es un producto que emite un 38% menos de dióxido de carbono y un 30% menos en el consumo de energía. Por eso lo llaman cemento verde, porque es su responsabilidad social como un aporte para el medio ambiente, para el cuidado del medio ambiente. Es una empresa que ha sido reconocida a nivel de Colombia porque, como hemos venido hablando, aplican el control en cada departamento, en cada área de la empresa, y esto pues se hace notar al final con los resultados que tienen. Muchísimas gracias. Eso era lo que queríamos aportar en esta exposición. Bueno, muy bien al grupo expositor. A ver, el tema del control es una parte más fundamental, pues, porque ya lo otro tiene un componente muy organizativo, muy de planeación, de organización, la dirección con las habilidades gerenciales que hacen referencia a pues, toda la parte de comunicación, motivación, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, en fin. Pero la comunicación, el control ya es, bueno, cómo van a hacer desarrollar las actividades y poner los elementos, los insumos que tiene la empresa para hacer el seguimiento a aquellas labores o actividades encomendadas. Mire, yo me perdí cuando están haciendo la presentación de los presupuestos, o sea, yo me perdí allí, no sé si fue mío o de los integrantes del grupo, porque, a ver, muchas veces no es que se hable de tanto y se muestre mucho, es mostrar de toda la información que ustedes tienen, es extraer lo más importante, lo más representativo y lo que tienen que mostrar. No se trata, porque, o sea, ustedes mostraron, creo que fueron 9, 10, 12, no sé, que hicieron lectura allí, pero pues, si eso no lo ejemplificamos con nada, si no mostramos ejemplos,
Si no, por ejemplo, hablamos de diagrama de Gantt, este es un diagrama de Gantt. Si hablamos de un punto de equilibrio, este es el punto de equilibrio, así es el modelo de punto de equilibrio. Creo que eso lo ejemplifica más. Pero cuando lo leemos, o sea, uno no lo capta. Por eso no es leer todo lo que está allí, sino es sacar lo más representativo para que ustedes consideren que es lo fundamental para hacer un tipo de presentación allí. O sea, como que se ejemplifique muy bien el tema. ¿Por qué? Porque es que en el trabajo que ustedes están haciendo van a colocar los indicadores de control. Van a colocar los indicadores de control de un cargo, creo que ya está explicado, de un cargo. Y hay que tenerlo muy bien representado allí en ese tema. O sea, yo la otra semana le voy a decir a ustedes, venga, coloquen los indicadores de control. ¿Sí? ¿Dónde está el material? Yo le entrego material de lectura. ¿Dónde está reforzado? Con lo que expusieron el día de hoy. Listo. Muy bueno con el tema de las empresas Cementos Argos. Muy bueno cómo ellos lo establecen, cómo está organizado estructuralmente. Es una empresa muy bien establecida frente a eso y creo que nos da una buena esencia. En última, la empresa tiene muchos sistemas de control, tiene varios sistemas de control y creo que uno se atempera a los que sean lo más prácticos y representativos posibles. Mire, estudiantes, siendo honesto, siendo sincero, desde la lógica que uno ve como docente, de la lógica que uno ha estudiado este profesor administrativo, de varios autores, que ha sido como el referente de todas las organizaciones, en unos con mucha alta calidad de planeación, otros con una mínima calidad, pero hay un modelo siempre de planeación allí tangible, allí ahí se ve, hay una planeación, Yo les decía hace unos días, derivado de lo que era todo el tema del confinamiento, el tema de la pandemia, todo ese tipo que sucedió, todo lo que es el proceso administrativo y los modelos de prevención se fueron al traste, se fueron al carajo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la planeación, si se hace cada un año, pues obviamente la pandemia lo cambia. ¿Sí? ¿Sí? Y hay que replantear cosas en el camino. Ahora viene un tema de organización. ¿Quiénes va a desarrollar ciertas actividades? Porque es que la gente ya lo hace algunas actividades desde las casas. O sea, ya no es la organización con el personal allí en vivo y en directo. Ahora, ¿cómo están los elementos de pronto de dirección para personas que están trabajando de manera remota? ¿Sí? ¿Cómo los elementos de todo lo que eso implica, la motivación, la comunicación entre el equipo, donde hay unas afectaciones también? Entonces, el modelo sube un cambio. Y ahora, pues obviamente, los controles, que creo que de pronto especificaba algo frente a eso, los controles también que se están dando en la actualidad. Nos están controlando más, nos están controlando menos, nos exigen más, nos exigen menos. ¿Qué está pasando? Yo pienso que nos están exigiendo más y nos están controlando más. Nos manda más compromiso, más responsabilidades y obviamente envíe informe, tómese la foto, baile, cante, prenda la cámara, mande un reporte, mande el otro, usted está ahí. Diálogo pues que tenemos con la eternidad siempre. Y usted terminó este informe, haga este otro, pero entonces métase en esa capacitación, ahora métase en otra reunión, pero ya se en la otra, y almuerce en el escritorio, no haga siesta. Entonces la empresa nos cambió todo. Los controles hoy en día son otros. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, inclusive me parece que un buen tema de investigación sería los efectos de la pandemia sobre el proceso administrativo en organizaciones. Un tema bueno para estudiarlo, ¿no? Sino que algunos, pues obviamente dicen, eso es normal, yo estoy en la casa, tengo aquí un chancla, en pantaloneta, en camiseta, yo no. Pero mire lo que está pasando en su entorno, estudiantes. Mire lo que está pasando en su entorno y en mi entorno también lo que está pasando. Cómo son los cambios sustancialmente. Yo lo digo que una realidad que no sé, algunos lo tienen, otros no lo tienen,
pero que cada día el jefe está mirando es cómo lo va a controlar más usted. ¿Sí? Y conectas a la cámara. Es que también meta la reunión, no, es que una reunión me conecté con el celular, no, pero usted métese también, conecte con la nevera, con el microondas, el hecho de responder las reuniones a todo momento. ¿Sí? No, a eso le están llevando. ¿Sí? Y diga que no. El problema es diga que no. Esa es la otra dilema que no. Bueno, estudiantes, les quiero comentar algo. Cuando nosotros empezamos a hablar el primer semestre, nosotros hablamos de hacer un evento, y yo ya lo mencioné, tan chévere, tan bueno. Pero eso tenemos que ir dándole concretando, y es una actividad del salón. Es una actividad del salón. ¿Sí? Y esta actividad del salón es una actividad que se denomina joven emprendedor hecho a pulso. La idea con esta actividad es que el grupo, ustedes, un grupo, en fecha de acuerdo que en su momento lo dialogamos, el 11 de mayo del año 2021, ¿sí? 11 de mayo del 2021, se realizó un foro donde vamos a traer, yo pensaría, uno, máximo dos, ¿sí? Uno, máximo dos, ¿sí? Un emprendedor que conozcamos, que lo podemos hacer por este mismo link, yo pensaría, para que no solicitemos con tiempo sala, porque eso... y que nosotros, pues, tengamos unos invitados, ¿sí? Que ustedes, cada uno traiga un invitado, pues es un hermano, una hermana, su esposa, su esposo, un compañero, una compañera, ¿sí? Donde podamos reunir un buen número de personas y le mostremos el ejercicio de una persona que haya hecho empresa. Es un joven emprendedor hecho a pulso. Yo tuve aquí la fortuna de traer el semestre pasado a Harlinson Pantano, el ciclista profesional. Nos hablaba pues de todo sobre el tema de empresa, nos habló de ética empresarial, y hay muchos empresarios que joven. Y la idea es que, ¿cómo haría la dinámica de esto? Primero hay que contratar al empresario, ¿sí? Definir la fecha ya está definida, el horario pues se hace en el horario de clases. Yo invitaría a otros grupos que ojalá pues puedan participar allí, mis compañeros docentes. Debe haber un moderador o una moderadora, o los dos, ¿sí? Moderador y moderadora simultáneamente, donde se haga una presentación del emprendedor, del empresario, perdón, de la empresa que él tiene como tal, y se entraría a hacer como una especie de tipo de entrevista en vivo. Preguntas al uno, preguntas al otro. No necesariamente, estudiante, no necesariamente tiene que ser los dos. Si es uno, porque si es una pregunta puede ser para los dos, no hay ningún problema. El evento no puede durar más de una hora. El evento no puede durar una hora. Entonces, se invita al empresario, está el grupo, los presentadores, el espacio de las preguntas, el espacio de participación del público, y si esos emprendedores, ojalá que bueno, que esos emprendedores de pronto nos den algunos obsequios allí como para rifarlo entre los participantes, como para hacer atractivo pues el tema allí también. ¿Listo? Esperamos que se haga para el día 11 de mayo. ¿Cuál es mi propuesta? El próximo lunes dediquémonos a hablar de este tema. El tema lo hace el salón, o sea, es del grupo, ¿sí? Alguien se encargará de conseguir el emprendedor, otros se encargarán de hacer las preguntas, otros moderadores, otro presentador,
Y los que no hacen nada, porque si hay varios que no hacen nada, pues por lo menos que lleven la, ¿cómo es que llaman eso? ¿Cómo es que llaman eso? De las barritas y todo ese tipo de cosas, eso, por la barra, haga la barra. Y cada pues, estudiante, cada estudiante lleva al menos unas 2 personas, que usted me diga, pero las 2 personas que yo invito son estas y estas. ¿Sí? Y yo invitaré también a otros grupos también, que tengamos que tener un buen número para ese día y lo vamos a tener por este día. Entonces mi propuesta es que la próxima semana, yo no quiero, muchachos, y se lo quiero decir de corazón, yo ya los grupos ya tengo identificado quién produce y quién no produce. Yo tengo que identificar el que está entregado, la que está entregada, el estudiante que usted lo ve dándole, y que está llevando también otros ahí atrás que no están haciendo nada. Eso se identifica. Eso es responsabilidad de cada cual. Pero entonces a lo que yo voy es que vamos a definir la otra semana, ir armando ya, como dice uno, el muñeco, para que ese día hagamos la actividad, hagamos el evento y hagamos un foro que tenga que ver con un joven emprendedor hecho a pulso, ¿sí? Una persona conocida, un empresario del medio, no tiene que ser tampoco el super gran empresario mundialista, no, ni el gays tampoco, ¿no? Una persona emprendedora. Mira, aquí está Lice, sé que conoce mucha gente de Profe, ¿me puedo encargar del emprendedor? O sea, como traerte 3 y ustedes escogen quiénes. Hágale, no lo escogen. Okay. Yo le propongo al grupo, dice, muchas gracias. Yo le propongo al grupo que la próxima semana, el día lunes, aquí concretemos las cosas. ¿Quién puede hacer qué? ¿De qué se encargaría uno? ¿Qué encargaría el otro? Porque ojo, hay que estar pendiente. Bueno, ya le hicieron el libro de empresario, maravilloso. El presentador, la presentadora, hay que estar pendiente del chat, ¿sí? Estar pendiente, estar respondiendo. Hay que estar pendiente de las conexiones, hay que estar pendiente del listado de asistencia, ¿sí? Alguien tiene que estar pendiente del listado de asistencia, pues colocándole cada 10 minutos y para que la gente firme, y las otras personas que para que estén ahí en diferentes actividades. Entonces, eso tenemos que definir la próxima semana. Algunos se encargarán de pronto de las rifas, otros se encargarán de mandarlo, ¿no? Porque la rifa no es que entreguen, eso no es una rifa virtual, y no van a mandar un regalo virtual, lo que tienen que mandar es el regalo, pues la tractomula con los regalos. Entonces yo les propongo, mis queridos estudiantes, que la otra semana hablemos de este tema. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, Lice, Diana, Lice, usted, entonces, usted ha dicho que la otra semana hablamos, entonces la otra semana hablamos del tema. ¿Listo? Mañana vamos a hacer un taller evaluativo sobre el proceso administrativo, es muy sencillo, yo lo explicaré apenas lleguemos mañana y todo está en la plataforma. Listo, muchachos, nos vemos mañana. Muchas gracias por todo, un buen descanso. Igualmente, profe, que descanse. Descanse. Listo, profe, que descanse. Feliz noche. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, bien, ¿cómo va? David, ¿cómo le va? ¿Cómo siguió todo el tema, profe? Sí, bien, ahí está contando de recuperación en la casa, pero de cuidado, pero esperamos que en estos 15 días ya mejore y pues evolucione de la mejor manera posible. Muchas gracias por estar pendiente, por muy amable, David. Con mucho gusto, profe. Usted sabe que para servirle en lo que yo pueda. Que esté muy bien. Muchas gracias por la clase. Muy amable, buen descanso. Nos vemos mañana entonces. Igualmente. Chao, profe, feliz noche. Que descanse. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, Camilín. Gracias por todo. Chao, Brayita. Profe, ¿cómo va?